Bueno, nuevamente bienvenidos. Gracias por la puntualidad. Estamos dando una espera de unos minutos mientras se conectaban los compañeros. Bienvenidos a la sesión de la actividad 3 de la formación Evaluación de Solicitudes Financieras bajo la normatividad SARLAB. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, a la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. Como les he ido informando a través de anuncios, de los anuncios que se han ido publicando en la plataforma Sayuna, en este momento nos encontramos desarrollando las actividades o evidencias de la actividad 3. La actividad 3 está comprendida entre el 4 de octubre y el 16 de octubre. Para quien aún tenga pendientes algunas evidencias por presentar de la actividad 1 o de la actividad 2, recuerden que todos los enlaces están disponibles. La fecha límite para enviar actividades va a ser el 16 de octubre. Hasta la medianoche tendrán habilitados todos los enlaces. De igual manera, si aún deben alguna de las evidencias de la actividad 1 y 2, también los enlaces se encuentran disponibles para que puedan participar. La invitación hoy es a revisar por calificaciones qué evidencias aún tienen pendientes. Recordarle la importancia de enviar la copia del documento de identidad. Este documento es requisito indispensable para el proceso de certificación. El aprendiz que cumpla con la totalidad de las evidencias dispuestas en el curso o en la formación, pero que no envíe la copia del documento de identidad, no se podrá certificar. El área de gestión académica del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Tolima tiene como requisito indispensable que el aprendiz que se vaya a certificar haya enviado con anterioridad la copia del documento de identidad para verificación de datos registrados en Senasofía Plus. Una vez el aprendiz se registra, recuerden que ustedes se pueden registrar como cada uno va poniendo los datos en el registro de Sofía Plus. Entonces es necesario que el instructor, en mi caso, pues verifique que los datos se encuentran correctamente registrados. Si hay alguna actualización en tipo de documento, número de documento, nombres o apellidos, esa modificación solamente la puede realizar el área de gestión académica. Ustedes con el rol de aprendiz y yo con el rol de instructor no podemos realizar esas modificaciones. Entonces, también es importante tener en cuenta que esa actualización o esa verificación de información se realiza porque una vez se haga el proceso de certificación, los certificados no se pueden modificar. Entonces, pues para eso se solicita. Como actividades iniciales se solicita el envío del documento. De igual manera, ustedes pueden ver que el envío del documento se considera como una actividad calificable. Se considera como actividad calificable para que ustedes puedan visualizar, para que ustedes puedan visualizar la calificación allí en calificaciones y puedan darse cuenta si el documento ya se envió o si aún no se ha enviado. Si se envió correctamente aparecerá con la letra A. Si el documento no se visualiza correctamente o no cumple con que se envíen las dos caras del documento, un documento válido para certificación, es importante tener presente que para colombianos los documentos válidos son tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía. Para ciudadanos venezolanos el documento válido es el PPT y para ciudadanos extranjeros diferentes de Venezuela, o sea, de otro país, el único documento válido para el proceso de certificación es la cédula de extranjería. No es válido un documento expedido en el país del cual son, en el cual nacieron. Sencillamente, para poder certificarlos, el documento válido debe ser cédula de extranjería. El día de hoy en la mañana les compartí en cada uno de los grupos un enlace o un archivo en el cual les mostraba el avance de participaciones. Allí pueden visualizar
con corte a la mañana de hoy cuál es el avance de participaciones y pueden visualizar más fácilmente qué actividades tienen aún pendientes. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Estoy teniendo como una afectación en mi garganta, entonces estoy algo congestionada. Pero sí, dime, David, ¿tienes alguna pregunta? No, era para confirmar que no habían preguntas. Ok, bueno, gracias. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Mientras comparto la pantalla no puedo revisar el chat. Entonces una vez deje de compartir o si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, pueden activar el micrófono y miramos cuál es la duda que se presenta. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Un momento, por favor. Listo. Como lo hemos realizado en las sesiones anteriores, esta es la sesión de la actividad 3. Como ya hemos revisado en el cronograma de actividades a través de anuncios, pues en esta formación manejamos tres actividades. Cada actividad está compuesta por 2 evidencias más el envío del documento de identidad. Para el proceso de certificación, pues se debe cumplir con la totalidad de 7 evidencias, las cuales están dispuestas de acuerdo al cronograma de actividades. Entonces, la primera sería el envío del documento de identidad, la segunda sería el test de conocimiento o evaluación, el foro temático, que está dispuesto en la actividad 1, el taller de aplicación, que corresponde a las evidencias de la actividad 2, un test de conocimiento de la actividad 2 y en la actividad 3 tenemos el informe de aplicación, que es un taller, y el test de conocimientos, que es una evaluación que se desarrolla en línea. Recuerden que las evaluaciones que se desarrollan en línea, ellas se califican automáticamente. Las evaluaciones les muestran la calificación ingresando por el enlace de calificaciones y allí pueden visualizar la calificación. A es aprobado, B no aprobado, y si aparece en blanco quiere decir que la actividad aún no se ha presentado. Entonces, la formación que estamos desarrollando en este momento se denomina Evaluación de Solicitudes Financieras bajo la normatividad SARLAB. Estos son los 4 ID de las fichas con las cuales soy instructora en este momento. Hoy es octubre 7 de 2024. Tenemos como agenda de la sesión el saludo de bienvenida, la explicación del componente formativo de la actividad 3. Vamos a revisar cuáles son las evidencias de la actividad 3, aclaración de dudas, conclusiones y cierre. Como hemos visto también, la competencia de la formación se denomina evaluar solicitudes financieras de acuerdo con tipo de producto y manual técnico. Esa es la competencia que está dispuesta para toda la formación. Para la actividad 3 tenemos asociados 2 resultados de aprendizaje. El primero, que es revisar que la información entregada por el cliente esté de acuerdo con la normatividad SARLAB. Y el segundo resultado de aprendizaje, que corresponde a ajustar el proceso de revisión de gestión de la información de acuerdo con la normatividad SARLAB. La actividad 3 está dispuesta, como les mencionaba hace un ratico, está entre el 4 de octubre y el 16 de octubre. El 16 de octubre es la fecha límite para enviar actividades. Hasta ese día, a la medianoche, se tendrán habilitados todos los enlaces para participar. Quien aún tenga actividades pendientes, pues puede presentarlas. Cuando nos referimos al componente formativo de la actividad 3, entonces encontramos que es la gestión del SARLAB, donde tenemos como contenido temático introducción, revisión y aprobación de la información e informe. Recuerden que el componente formativo lo encuentran en versión interactiva. De igual manera, una vez finalice la sesión y pueda compartirles la presentación, les voy a compartir el componente formativo de la actividad 3 en versión PDF para que usted lo pueda consultar y guardar para posteriores consultas. Recuerden que una vez
realicemos el cierre de la formación, que será el 18 de octubre. La plataforma se cierra y ustedes no pueden tener acceso a la información. Entonces, por eso, adicional a que encuentran el componente formativo o material dentro de la plataforma en versión interactiva, pues yo se los comparto en versión PDF para que lo puedan consultar en caso de que lo requieran. Veíamos que íbamos a revisar del componente formativo 2. Teníamos las siglas de CIPLAT, teníamos la sigla de SAGRILAB y la UIAF. Entonces, cuando vemos que nos referimos a CIPLAT, perdón un momento, por favor. ¿Qué es el CIPLAT? Es el Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas. Este es el sistema que deben implementar las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio público de carga terrestre para la adecuada gestión del riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo, para lo cual deberá adoptar procedimientos y herramientas que contemplen todas las actividades que realizan en desarrollo de su objeto social y se ajustan a su tamaño, actividad económica, forma de comercialización y demás características particulares. El CIPLAF aplica estrictamente para las empresas que tienen una resolución de habilitación para prestar servicio público terrestre de carga emitida por el Ministerio de Transporte. Este es el Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Los sectores que están obligados, entonces el CIPLAT es un sistema integral que abarca diversas etapas, desde la identificación de los clientes y las transacciones sospechosas hasta la presentación de informes a las autoridades competentes. Y son varios los sectores que deben dar cumplimiento a las exigencias de este sistema. Ahí es donde vemos los clubes con deportistas profesionales, el sector de notariado, los juegos de suerte y azar autorizados por Coljuegos, los servicios de vigilancia y seguridad privada y las empresas habilitadas para el transporte terrestre automotor de carga. Entonces, estos son los sectores que están obligados a realizar los reportes en el Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Encontramos también el SAGRILAB, que es el SAGRILAB es la sigla del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. La Superintendencia de Sociedades obliga a las empresas vigiladas pertenecientes a diferentes sectores a tener un SAGRILAB. Para hacer frente a estos delitos en Colombia, la Superintendencia de Sociedades obliga a las empresas del sector real que están bajo su vigilancia y control a implementar el sistema de autocontrol de gestión del riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y encontramos la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, que lidera el sistema que combate el lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia, promueve la integración de los actores públicos y privados para mejorar el análisis de amenazas. Todo ello permite mitigar las vulnerabilidades presentes en los diferentes sectores de la economía. Esta entidad pública también debe representar a Colombia ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT. Vale la pena recordar que GAFILAT es el organismo regional que evalúa el cumplimiento de los estándares internacionales. Entonces, esa es la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es la UIAF, que es un organismo de inteligencia financiera en Colombia. Está la encargada de analizar los reportes de operaciones sospechosas que se realiza a través del ROS, que es de lavado de activos. El registro de operaciones sospechosas, que es como se denomina el formulario, el ROS.
Encontramos como evidencias de la actividad 3, tenemos dos evidencias. La primera, que es el informe de aplicación de la normatividad SARLAF. Aquí les comparto un archivo donde les indico qué se debe presentar en el taller. El archivo que encuentran acá es el instrumento de evaluación, como los elementos que se tienen en cuenta al momento de evaluar la actividad. Eso lo tiene en cuenta únicamente el instructor al momento de evaluarlo. Y encontramos 3 anexos descargables. Entonces vamos a ver. Y como segunda evidencia tenemos el test de conocimientos, que es una evaluación que se desarrolla en línea, que para aprobar se deben sacar de 70 a 100 puntos y el sistema guarda la calificación del intento más alto. Vemos que como evidencia de producto de la actividad 3, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para el desarrollo del informe, tener presente la evidencia presentada en la actividad de aprendizaje anterior, la cual ha sido realizada para recoger, verificar y valorar conocimientos y desempeño de como primer responsable en la actividad de aprendizaje. Para el desarrollo de la evidencia es importante presentar un informe en el cual vamos a diligenciar la lista de chequeo, verificando el cumplimiento de la normatividad, elaborar un informe de vinculación donde se aplica la normatividad SARLAF, el cual se encuentra en el anexo 4. Y como tercer punto, basado en el siguiente caso de la empresa ABC, realizar un reporte de operaciones sospechosas, que es el ROS, para tener en cuenta, entonces ahí vamos a tener el anexo 5. Y aquí, entonces, a continuación, se dan los pasos para realizar el reporte o ROS de operaciones sospechosas de la empresa ABC. Realiza cambios repentinos e inconsistentes en las transacciones y formas de manejo de su cuenta bancaria, realiza depósitos de fondos en varias cuentas, realiza depósitos y retiros de grandes sumas de dinero por medio de transferencia. Entonces vamos a realizar o a verificar el anexo número 5, donde vamos a realizar, a diligenciar la información del ROS. Esta es la lista de chequeo que corresponde al anexo 1, donde nos indica que el SARLAF es una lista de chequeo donde vamos a indicar que el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, entonces diligenciarse según sea el caso o si no aplica. Si cuenta con el formato único de conocimiento, el formato de vinculación personal, la constancia de ingresos, la declaración, entonces vamos a indicar para quienes no tengan una empresa identificada con esa información, pues igual es un ejercicio didáctico, el cual pueden ir diligenciando de acuerdo a cómo ustedes consideren que se está presentando la información. Este es el anexo número 4, donde vamos a hacer, según el análisis de administración de riesgo y lavado de activos del terrorismo, podemos observar lo siguiente. Entonces, la empresa, el nombre de la empresa, si diligenció el formato de vinculación de persona natural, de cliente, si lo hizo, si no lo hizo. Si es persona jurídica, entonces si es persona jurídica no vamos a diligenciar el de persona natural. Si es persona natural no vamos a diligenciar el campo de persona jurídica. En ese caso diríamos que no aplica. Entregó la documentación requerida, diligenció eficazmente el formulario único de conocimiento del cliente, por lo tanto la empresa cumple. Si cumple o no cumple con los requisitos previstos en el sistema de SARLAF, se recomienda la vinculación o aprobación de la empresa como proveedor o cliente del sistema, quien aprueba y quien firma. Ese es el formato que corresponde al informe de vinculación. Y el formato para reporte de operaciones sospechosas o ROS, entonces aquí vamos a diligenciar con la información que tenemos de nuestro cliente, de la actividad que realizamos, si era persona natural o jurídica en la actividad 2, entonces aquí vamos a identificar los elementos que nos están solicitando y este es el formato que se debe diligenciar cuando vamos a realizar un reporte de operaciones sospechosas. Entonces eso me da un número de reporte, una fecha, qué clase de reporte vamos a realizar, nombre de la empresa, información de personas implicadas en la operación sospechosa, y así vamos a diligenciar esos formatos que son los que corresponden a la evidencia de la actividad 3. Importante enviar la copia del documento,
participar en todas las evidencias, todas se deben presentar y todas se deben aprobar, y el plazo máximo para enviar actividades es el 16 de octubre. Cuando ingresamos a calificaciones, podemos observar en calificaciones que si aparece en blanco la actividad o calificación por letra, aquí van a aparecer. Si la actividad ya se presentó, está con la letra A. Si la actividad no se ha presentado, está con la letra D. Y si está en blanco, como en el caso que les estoy presentando, quiere decir que la actividad aún no se ha presentado. A es aprobado, D es no aprobado y en blanco que la actividad está pendiente por presentar. Esta es una ruta sugerida de la familia de contabilidad y finanzas, a través de la cual ustedes pueden continuar la ruta de formación complementaria virtual. Es importante tener en cuenta que a través de Sena Virtual podemos realizar 3 formaciones de manera simultánea. De igual manera, también es importante tener en cuenta que hay algunos cursos que no son prerequisito de otros, pero la recomendación es que si vamos a realizar una formación, pues vamos mirando que nos vaya como guiando en el paso a paso para tener conocimiento. No podemos hacer un análisis financiero si no conocemos cuáles son las cuentas que componen el balance general, cuáles son los ingresos y gastos personales, las cuentas contables, la contabilidad en las organizaciones. Entonces, la invitación es a que quien quiera seguir formándose también lo haga, pues mirando de pronto esta ruta sugerida de la familia de contabilidad y finanzas. También recordarles que una vez realicemos el cierre de la formación, que se va a hacer el día 18 de octubre, es el día en el cual se evalúan los resultados de aprendizaje de cada uno de ustedes, donde los aprendices que aprueban la formación pues van a obtener el certificado del curso. Es importante tener en cuenta que para descargar el certificado de la formación, pues primero debemos esperar más o menos 20 días hábiles después de la fecha de cierre, más o menos a partir del 8 de noviembre podrán los aprendices que se vayan a certificar descargar el certificado de la formación. El certificado, para poderlo descargar, voy a dejar de compartir un momentico aquí mi pantalla. Para poder descargar el certificado de la formación, debemos ingresamos a www.certificados.sena y allí nos va a dar la opción de consulte su certificado. Para consultar el certificado, entonces vamos a decir documento, tipo de documento, aquí buscamos el tipo de documento, aquí podemos ver cuáles son los tipos de documentos válidos para certificación y aquí podemos digitar el número. Digitamos acá y le damos consultar. Y de esta manera, él nos va a mostrar cuáles son los certificados que tenemos y cómo los podemos descargar. Aquí nos da la opción de descargar. Y de esta manera vamos a poder tener acceso a todos los certificados que tengamos con el SENA. Si miren, aquí yo tengo desde el 2010 hasta 2024. Entonces ahí pueden descargar el certificado de notas y el certificado de aprobación. Y de esa manera, igualmente yo les voy a compartir un archivo, un anuncio, donde les indico el paso a paso a seguir para que puedan descargar el certificado. Voy a volver a compartir aquí mi pantalla. En el material de la formación, componente formativo de la actividad 3, entonces vemos que tenemos los clientes y el SARLAB. Allí vemos cómo encontramos la normatividad, políticas, procedimientos, formatos y normas de seguridad y salud en el trabajo. Perdón un momento. ¿Hasta ahí hay alguna duda, pregunta, inquietud?
Sí, José Antonio. Sí, o sea, la entrega de lo que se tiene para la evidencia es el formulario en la tabla del Excel y el Word. O sea, son tres documentos que se tienen que entregar, ¿cierto? Sí, cuando tú entras ahí al enlace de la actividad, voy a compartir aquí nuevamente, es que se me salió, permítame un momento. Bueno, aquí cuando ingresas al enlace de la actividad, dice actividad 3, evidencia 1, informe de aplicación de normatividad. Aquí encuentras el archivo taller actividad 3, evidencia 1, donde está explicado que se debe presentar. Este enlace es el instrumento de evaluación, es a través del cual podemos revisar cuáles son los elementos que se tienen en cuenta para calificar la actividad. Y encontramos el anexo 3, el anexo 4 y el anexo 5. Estos son los anexos que se deben diligenciar y se presentan como evidencia de la actividad. Entonces, el anexo 3, se los mencionaba ahorita, es la lista de chequeo del sistema de administración de riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo. El anexo 4 es el informe de vinculación y el anexo 5 es el ROS, que es el formato de reporte de operaciones sospechosas. Igual la Aquí empresa cada es anexo. ficticia, ¿cierto? La empresa que se registra ahí es ficticia, ¿cierto? Sí, sí, si tú no tienes acceso a la información, así como hicimos en la actividad 2, quienes no tenían acceso a la información financiera de una empresa como tal, constituida legalmente y que tenga actividad económica, pues se tomaban unos datos de manera ficticia, porque lo que se quiere con estas dos actividades es que ustedes se familiaricen con los formatos y la información que se debe registrar, qué información se debe proporcionar, pero pues no necesariamente tiene que ser una información real. Ah, bueno, gracias. Listo. Entonces, esto con lo que tiene que ver con las evidencias de la actividad 3, como componente formativo de la actividad 3, entonces vemos que tenemos la gestión del SARLAB, y es allí donde vamos a encontrar un video de la gestión del SARLAB. Para la elaboración del componente vamos a mirar a varios autores, y aquí encontramos la revisión y aprobación de información, que el objetivo de este sistema es describir los parámetros de control para evitar que las entidades sean utilizadas como mecanismos de actividades ilícitas. Entonces allí es donde vamos a mirar que encontramos ciertos elementos en recursos humanos e infraestructura para que la gestión del sistema sea óptima. Entonces encontramos el oficial de cumplimiento. Dentro del sistema de administración de riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo existe un responsable, que es una persona quien vigilará y ejecutará labores del llamado oficial de cumplimiento, y sus responsabilidades entonces están en implementar el sistema, vigilar el funcionamiento adecuado, garantizar una cultura de prevención y cumplir con las políticas de la organización. La principal función del oficial de cumplimiento es el de administrar los riesgos de la entidad a la cual pertenece. ¿Para qué? Para prevenir. Ahí existen unas características que debe tener un cargo jerárquico de segundo nivel, tener conocimiento de las generalidades, no pertenecer a órganos de control, debe ser un empleado directo de la entidad, y las funciones que debe cumplir, entonces vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos, promover programas de capacitación, inspeccionar que todas las etapas se ejecuten, debe informar al representante legal, atender cualquier requerimiento de la autoridad, mantener toda la evidencia documentada y magnética en reserva y certificar ante la entidad de control el cumplimiento de lo previsto en materia de prevención, de lavado de activos y financiación del terrorismo. El oficial de cumplimiento, aparte de sus características y funciones, posee habilidades y actitudes que son encaminadas al desarrollo de sus funciones para el buen cumplimiento del sistema, manejar asuntos confidenciales y la información sensible. Esta persona cuenta con una buena comunicación con todo el personal de la organización y actúa de manera honesta y respetuosa y transparente.
rechazando cualquier acto ilícito. Para que el oficial de cumplimiento se desempeñe de manera efectiva, debe tener liderazgo y buena relación con todas las áreas de la entidad. La documentación y estructura, entonces aquí vemos un ejemplo que se podría hacer para implementar el SARLAF, cómo se podría implementar este sistema. Es importante saber quién será el cliente. De esta manera es posible prevenir los riesgos y esto se puede lograr mediante la recolección de información relevante. Es por esto que en la actividad 2, entonces, como evidencia se solicitaba que se suministre toda la información posible del cliente, que es el registro de persona natural o persona jurídica. ¿Cómo podemos nosotros prevenir riesgos y tener información del cliente? A través de esos formatos que se diligencian, a través de la información que el cliente debe suministrar y a través de ello cómo vamos nosotros a actuar. Esto nos permite detectar y analizar operaciones sospechosas. La información relevante es la que permite establecer la identificación completa, la actividad económica, el volumen y las características de las transacciones. Se debe realizar con mayor responsabilidad y compromiso por parte de todos los empleados o personas que intervienen en este proceso. La indagación del proceso de afiliación, entonces allí donde encontramos el perfil del sujeto, la georreferenciación espacial y temporal, el perfil económico y el perfil financiero. Son los 4 elementos que debemos tener en cuenta cuando hacemos la indagación del proceso de afiliación para poder ejecutar el proceso ante el SARLAF. Encontramos unos formatos de cliente, acá lo podemos descargar, el cumplimiento de los requisitos. En la implementación del sistema del SARLAF deben cumplir una serie de requisitos para poder ceñirse al debido proceso de afiliación y ejecución del sistema. Las sanciones, pues encontramos las sanciones, las multas a las personas o a las entidades se han producido en su mayor parte entre el 2017 y el 2020, cuando se han acumulado 31 sanciones, de las cuales 48% relacionadas con corredores de seguros, 16% con comisionistas de bolsa y 36% bancos, compañías de financiamiento, fondos de pensiones y fiduciarias. La superintendencia puede imponer sanciones en las cuales encontramos amonestaciones, multas, suspensiones y remociones. Cuando hablamos del informe, todo el informe refleja la gestión y las acciones alcanzadas durante la aplicación del SARLAF, donde se relacionan las actividades desarrolladas en el cumplimiento normativo, los resultados obtenidos y los reportes presentados a la UIAF. El informe de vinculación, donde vemos la información que se adjunta para que se vincule a la persona natural o jurídica al sistema. La UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es un organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos de fuente y la financiación del terrorismo. Hay algunas actividades de la Unidad de Información y Análisis Financiero. Entonces encontramos atender los requerimientos de las autoridades nacionales, realizar informes de inteligencia financiera con destino a la Fiscalía General de la Nación, realizar estudios de tipología y de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser afectados, contribuir mediante iniciativas legislativas a controlar el lavado de activos, financiación del terrorismo, participar en la formulación de políticas para la prevención, rendir informes por los miembros de la Hacienda y Crédito Público, del Interior y de la Justicia en relación con el control y trabajar coordinadamente con las autoridades nacionales y extranjeras para fortalecer el sistema de prevención y detención de actos ilícitos. Aquí vemos algunos de los objetivos de la UIAF: fortalecer las tecnologías de la información, fortalecer la inteligencia económica y financiera, fortalecer la inteligencia estratégica, aumentar el nivel de satisfacción de grupos de interés y mejorar continuamente
la eficacia y la eficiencia de los procesos y efectividad del sistema de gestión de calidad. Entonces, más a detalle pueden ustedes revisarlo a través de el componente formativo. Adelia, tienes la manito levantada, puedes activar el micrófono. Profe, buenas tardes. Tengo una duda respecto a la actividad 2, a las evidencias. Ahí hay una que es para persona jurídica y una persona natural. ¿Se deben montar las dos o puedo elegir una de las dos? No, para la actividad están dispuestos los dos formatos. ¿Qué debemos hacer inicialmente? Siempre en la práctica se debe identificar a qué sector pertenece el cliente, si es persona natural o es persona jurídica. No necesariamente se deben diligenciar los dos formatos. Entonces, de acuerdo al ejercicio que tú vayas a desarrollar o al cliente que tú quieras registrar en el formato, entonces identifica si es persona natural o persona jurídica. En que cambia la solicitud de información, no más. Entonces, debes diligenciar solamente uno de los dos. Bueno, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Reynel, tiene la manito levantada, dime. Hola, profe, buenas tardes. Profe, una pregunta a lo referente de la que acabaron de preguntar. ¿Cómo lo referencio yo para saber si es en qué caso lo voy a llevar yo? Si es persona jurídica o persona natural, pero con las normativas de la SARLAB. No, es que la identificación del cliente como tal no se da a través del SARLAB. El formato está dispuesto para que sea o natural o jurídica. ¿Qué define que sea una persona natural o jurídica? Es en el momento en que yo constituyo mi empresa o mi organización e identifico que va a ser una SAS, va a ser el tipo de empresa lo define el cliente en el momento en que hace la constitución de la misma. Lo que yo voy a hacer en este momento es hacer el registro de esta persona como cliente o persona natural o persona jurídica en el formato o bajo la normatividad SARLAB. Entonces la identificación del cliente el cliente la tiene en el momento en que constituye su empresa, su organización, Entonces lo que vamos a hacer es, como es un ejercicio didáctico, pues entonces podemos tomar un cliente al azar y podemos identificar y nosotros podemos decir va a ser persona natural o jurídica, pero en la realidad o en el ejercicio práctico se identifica a través de la constitución de la misma empresa. No lo identificamos nosotros, no lo hacemos nosotros, sino que ya cuando nos brindan la información y nos pasan el momento de la constitución de la empresa, entonces ahí es donde dice, es una persona natural o es una persona jurídica. Muchas gracias, profe. Quedó muy claro. Con mucho gusto, Reynel. José Antonio, tienes la manito levantada, dime. Sí, se me iba olvidando. En el formato del ROS que tenemos que diligenciar en la evidencia 3, en esta evidencia tiene que ser la información de una cooperativa, ¿cierto? Porque hay esa información de la cooperativa que reporta. Entonces hacemos como que somos la cooperativa haciendo el reporte. Sí, claro, claro. Claro que sí. ¿Qué se busca con estos, con estos documentos? Pues que nos familiaricemos cómo es el paso a paso, cuáles son los elementos que componen los reportes, quiénes son los actores que se ven involucrados allí cuando debemos realizar los reportes y pues es básicamente diligenciar la información que nos están solicitando allí. Como les mencionaba al inicio, pues puede ser una información de un cliente o una empresa que ustedes conozcan y tengan la información, o podemos hacerlo de manera didáctica o de manera hipotética, porque es un ejercicio práctico solamente pues para trabajarlo en este momento para el desarrollo de la actividad. Ya cuando realizamos
somos, estamos vinculados al proceso, pues ya son pasos diferentes y pues ya se deben cumplir con unos requisitos pues más a fondo. Pero pues para este caso pues no es necesario. De igual manera, pues agradezco la participación de cada uno de ustedes en la formación, la invitación a completar las evidencias si aún no las han completado, quienes ya completaron las actividades, pues felicitarlos porque su estado final será aprobado, recordarles la importancia de enviar la copia del documento de identidad, también que todos los enlaces se encuentran disponibles para participar y quedo atenta a cualquier duda, pregunta o inquietud que surja en el desarrollo de alguna de las actividades. Estoy presta a colaborarles con mucho gusto. Muchas gracias por la participación y buena tarde para todos. Vale, profe, muchas gracias, profe. Feliz tarde. Buena tarde. Muchas gracias, profe. Feliz tarde. Con gusto, feliz tarde para todos.